Hola amigos y amigas, hoy estamos martes a las 5 de la tarde y vamos a empezar con su programa de todos los martes, Habla Franco. Un saludo a Pedro Arevalo que está en la producción del programa y el día de hoy estamos con Fiorella Molinelli, que es candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio. Antes recuerden que nos pueden seguir a las redes sociales al @frecuenciaucil y al @francogermaná en Twitter. Vamos a seguir un poco la tónica que hemos estado teniendo en estas últimas semanas de invitar a políticos que están candidateando a algún puesto público. Hemos invitado ya a algunos candidatos presidenciales, ahora también vamos a iniciar también con las campañas congresales. El día de hoy vamos a estar con una nueva candidata, es primera vez que candidateas. Sí, primera vez, pero tengo 17 años trabajando en el Estado. Justo de eso también vamos a hablar. Fiorella, siempre cuando yo entrevisto a alguien, siempre quiero que primero nos den, o que la gente pueda conocer. Yo sé que tú no eres, en realidad no eres política, eres más una tecnócrata que recién se está metiendo al ámbito político, pero quiero que la gente conozca el lado humano de la persona detrás del candidato. Por eso te quería preguntar, ¿qué te motivó a meterte en política? ¿Qué te motivó a dar ese salto de estar diseñando políticas públicas como tecnócrata, ahora ser la candidata, que los flashes estén sobre ti? A ver, yo desde pequeña tengo esa vocación, la llevo en la sangre. Mi madre es profesora de educación inicial estatal. Ella fue una profesora brillante que se dedicó a trabajar por los niños en el Estado. Y mi papá ha sido cesante del banco, bueno, ha sido empleado público también del Banco de la Nación. El tema de la vocación pública y el servicio público lo llevo en la sangre. Yo desde chica sabía que quería ser economista. Y estudié economía en la Universidad Católica y luego hice una maestría en gobierno y políticas públicas y un doctorado en economía y políticas públicas. O sea, la vocación de servicio público, como te digo, la tenía clara desde pequeña. He trabajado casi 17 años de mi vida en el Estado, tengo experiencia trabajando durante muchos años en el Estado. He sido la primera Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. El libro de reclamaciones lo pusimos en todo el Perú en mi gestión. Me acuerdo que en el gobierno de García, en el 2010 se aprueba el Código de Consumo, pero hasta el 2012 como no se aplicaba. Y entonces me invitan a formar parte de este equipo y de este reto y logramos implementar el libro en todo el Perú. También soy mamá de 3 hermosos niños que seguramente me están escuchando, de 13, 8 y 3 años. Y bueno, siempre comprometida por trabajar por el país, ahora desde otro ámbito, desde el legislativo. Siempre he sido ejecutiva, me gustado implementar, pero creo que necesitamos un legislativo que sea mucho más activo y que piense en la ciudadanía, ¿no? Que piense en un Estado distinto, en un Estado moderno, ágil, eficiente, pero sobre todo conociendo las necesidades del ciudadano, que hoy tenemos a políticos haciendo una serie de promesas, pero olvidándose del ciudadano, que es lo más importante. Fíjate, tú dices una cosa bien interesante, ¿no? Tú has dicho que tu mamá fue una profesora de colegio estatal. Mi mamá en realidad tiene 2 profesiones. Ella es abogada, pero también es profesora y puso un colegio, ¿no? Mi abuela, por lado materno todo, también es profesora y puso un colegio. Y mi bisabuela también fue profesora y puso un colegio. Ah, qué simpático, mira, y qué bueno, porque el eje fundamental y digamos, es un trabajo que yo valoro muchísimo, porque así es como formamos desde pequeños a los que van a significar el cambio en nuestro país, ¿no? El tema de la educación es un tema que para nosotros es importantísimo, cómo inculcamos los valores, cómo vamos sembrando en las personas esa vocación de querer amar a tu país, de querer y amar a tu país y de trabajar duro por el cambio, ¿no? Que es el mensaje que estamos trabajando mucho con Pedro Pablo. Claro, y precisamente ya que mencionas a Pedro Pablo, quería tocarte ese tema, es por qué si tú inicias o digamos si tú ya decides dar el salto a la vida política, ¿por qué decides irte con PPK y no con, en realidad lo que abunda en el Perú son partidos? A mal que bien, son 19 candidatos a la presidencia, por ende son 19 partidos nacionales que están participando, ¿por qué con PPK y no con otro? Esa es una excelente pregunta porque yo también me la he hecho varias veces. Nunca di el salto digamos, desde el ámbito del ejecutivo, de la tecnocracia, de trabajar reformas hacia el lado político, ¿no? Porque hay mucha desconfianza en los políticos de hoy, muchos políticos que son oportunistas, que prometen una serie de cosas y que luego no las cumplen. Y vi en Pedro Pablo por primera vez a esa persona que tiene acumulada una experiencia que es maravillosa, ¿no? Es el famoso, digamos, es una persona muy reconocida en el país por ser un brillante economista que ha implementado reformas. A él nadie le puede negar
que ha generado cambios importantes en nuestro país, ha hecho grandes reformas, ha sido ministro de Economía, ha sido presidente del Consejo de Ministros, ha sido ministro de Energía y Minas, ha sido presidente del Banco Central de Reserva. O sea, para un economista esta es una posición que te da confianza, y además valoro en él una virtud que es la honestidad, ¿no? Muchos políticos a lo largo de la vida nos han decepcionado. En el caso de Pedro Pablo, me encanta su humildad, su vocación de servicio. Él es una persona, algunos lo tildan de que no conoce el Perú o no se ha ensuciado los zapatos recorriendo el Perú, y eso es falso, porque él desde chico ha vivido en zonas como eso justo estaba investigando. Ha estado entre Iquitos, su papá encima curó la lepra y todo, digamos. Es verdad, si alguien quisiera atacar a PPK, de repente lo podría hacer por otro lado y no por el lado de no conocer el Perú. Ya ha sido candidato a la presidencia, en realidad también ya lo ha podido recorrer, y también desde su niñez. Eso, ¿no? Y su madre, por ejemplo, también era profesora, una sí, profesora de literatura que le enseñó la pasión por la música, le enseñó la pasión por querer la cultura, por querer a tu país, ¿no? Y eso es lo que yo valoro, además de su interés en los momentos en donde él no ha estado en la vitrina política. Él se ha dedicado a seguir trabajando por la gente pobre del Perú. Tiene una ONG que se llama, que se dedica a implementar agua en las zonas más alejadas, en las zonas más pobres. Y él ha logrado implementar junto con su ONG casi 500.000 conexiones de agua de una manera totalmente separada del ámbito político, ¿no? En donde, digamos, este componente importante es fundamental para mejorar la calidad de vida de los peruanos, y es un sector que está bastante olvidado en el país, y en donde él quiere abocarse principalmente, y ahí le está poniendo la puntería en el plano de las principales reformas que va a implementar. El agua está en primer lugar, ¿no? Tiene ya cuantificado incluso cuánto quiere invertir. Él ha dicho que va a invertir 10.000 millones de los 70.000 millones de dólares en agua para todos los peruanos. Justo ahora sí, pasando a la parte de tus propuestas, he estado viendo que en alguna de tus entrevistas tú hablas de una revolución digital, de la modernización del Estado. Ahora, tú dices que has sido autoridad de defensa del consumidor en Indecopi. Yo también he hecho mis prácticas en Indecopi, en la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios. Y una cosa que me sorprendió era que, por ejemplo, yo terminé Derecho el ciclo pasado. Cuando yo hacía mis prácticas en Dumping y Subsidios y, por ejemplo, nos daban alguna solicitud, algún escrito y no tenía algún poder, nosotros teníamos que requerirle que en 2 días hábiles traiga su poder, porque si no iba a ser inadmisible. Pero en realidad, en un, digamos, escenario ideal, lo que debería pasar es que el Estado no le debería pedir al ciudadano papeles o documentos que el propio Estado tiene, porque nosotros deberíamos tener acceso, por ejemplo, a la base de la SUNARP, a registros públicos. O a la RENIEC. Claro, entonces, ¿qué esfuerzos o qué se tienen que hacer para que haya, sé por ahí que hay una plataforma de interoperabilidad del Estado, pero, o sea, sé que existe, nunca la he visto, en realidad nunca he escuchado a nadie que hable de ello, más allá en televisión, en alguna entrevista, pero ¿por qué no se hace una plataforma en que, por ejemplo, que el Estado se pueda comunicar con otras entidades del Estado y también que tenga la vertiente del ciudadano hacia el Estado, por ejemplo, haciendo trámites? Sí, eso es una anécdota que es, digamos, es un ejemplo típico de lo que pasa hoy día en el Estado. Yo, digamos, en estos últimos meses donde hemos estado trabajando duro el plan de gobierno, la plataforma de interoperabilidad es el ejemplo magnífico de cómo el Estado falla. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta tecnológica, se contrató la herramienta tecnológica, pero nadie la usa porque se impone la cultura del secretismo por encima de la cultura de la transparencia. Cada entidad quiere tener su feudo, capitalizar su información y no compartirla y no suben información a la base de datos dentro de una base de datos que podría articular bien a la economía, a los sectores y ayudar a que exista una mejor planificación en el Estado. Te pongo un ejemplo. Esta empresa que, por ejemplo, ha trabajado, es una empresa que ha venido trabajando para muchas entidades del Estado. Me decían, Fiorella, yo tengo escaneado casi el 75% del territorio nacional, pero lo tengo segmentado por clientes, o sea, son distintos clientes que me han contratado, unos para ver temas ambientales, para ver cómo está el tema de la forestación. O sea, el Estado contrata por pedacitos un mismo servicio. Claro, otro para ver dónde están las zonas de mayores árboles, otro donde están las comunidades indígenas, otro para ver dónde están las zonas de mayores riesgos de desastres naturales. Por ejemplo, dentro del plan del fenómeno del Niño pensaban evacuar las autoridades a la gente al Estadio Mansiche. Y resulta que el estadio Mansiche era el primero que se inundaba.
Entonces, si toda esta información estuviera coordinada en una sola plataforma, se podría trazar mejor las carreteras evitando los conflictos sociales, podrías cuidar mucho más tus zonas tus zonas forestales, ponerlas en valor, saber por dónde tienes que construir un gran proyecto, por dónde no lo deberías construir. Ese es un ejemplo, ¿no? Y el otro ejemplo que yo pongo, que es el que nos toca a todos, es el tema de usar la tecnología. Hoy en día, los celulares tienen los 30 millones de peruanos. O sea, no hay forma de decir, no hay herramienta que nos permita acercarnos a la tecnología. Y hoy en día hay una revolución digital en muchos países del mundo en donde los mismos municipios están encargándose de poner Wi-Fi en todas sus localidades. Claro, Wi-Fi en los, por ejemplo, parques públicos, en algunas zonas, de repente no ponerla a nivel nacional en todas partes porque eso puede ser muy complicado, pero en algunos, en locales comunales, en algún parque, en alguna deportivas, plaza. Claro. Exacto, y eso favorece mucho a la población. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un hospital a atenderte, esa persona tienes que ponerte a pensar que está pidiendo permisos en el trabajo. Son 4 horas o 5 horas de permiso. Ahí tienes un descuento. O que te descuentan o los tienes que recuperar y quedarte hasta más tarde. Claro. Es tiempo valioso. En segundo lugar es la molestia de repente de estar horas asfixiándote bajo el sol, dejando a las madres a sus niños encargados o dejándolos solos. Porque la gente que va es la gente de escasos recursos que no tiene con quién dejar a sus niños. Y si eso se pudiera hacer a través de tu celular, separar tu cita, te ahorrarías ese tiempo valioso para poder ir de frente directamente a tu cita por un lado, pero por otro lado, esa es por la parte de la cara del ciudadano, pero por otro lado en el Estado, ¿qué tendrías? El Estado sabría bien con exactitud cuánta gente demanda el servicio de atención de salud, qué tipo de cita quiere, cuántos doctores yo necesito, a qué hospital está más vacío, qué hospital está más lleno, dónde necesito más médicos, dónde necesito más al final material. El Estado podría administrar mejor, digamos, la demanda. Gestionar que tiene, la demanda, por supuesto, y eso te lo permite la tecnología. Entonces, hay que cambiar el chip, la mentalidad en el Estado, usar la tecnología para volcarla al servicio del ciudadano y también cambiar la actitud del funcionario público, que es otro tema que me gustaría impulsar, que es el tema del ciudadano incógnito, así como hay el cliente incógnito que va a ver cómo atiende el de la ventanilla de un banco, ¿no? El sector privado lo tiene, así también debería tener el Estado para fiscalizar si la gente que atiende al público lo hace bien o no, ¿no? Necesitamos gente que esté fiscalizando la actitud del funcionario al momento de atender. Se demora, se para, ¿por qué tanta cola? ¿Por qué no se respetan los tiempos de colas? Es verdad, por ejemplo, y eso es una anécdota realmente reciente, habrá sido hace una semana y media, yo perdí mi brevete, entonces, bueno, hice la denuncia policial, en fin, ¿no? Y yo había perdido en realidad mi brevete y mi DNI, entonces cuando fui al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para sacar el duplicado de mi brevete, en la ventanilla me dije, yo pensé que yo había llevado solo el original de la denuncia y pensé que me iban a dar una copia, entonces yo digo, por si acaso, ¿yo me puedo quedar con el original? ¿Ustedes se quedan con la copia? No, con el original, ¿pero qué has perdido? No, nada, solo mi brevete, ya, entonces, pero al menos puedo sacar una copia acá. No, nosotros no sacamos una copia acá. Ya, pero ¿dónde sacan copias? Porque yo necesito. Y me dijo, pero ¿por qué? ¿Qué has perdido? Yo le digo, y me hizo esa pregunta, ¿pero qué has perdido? ¿Pero qué has perdido? Y dijo, en realidad llegó un punto en que yo dije, pero ¿para qué quieres saber qué cosa he perdido? O sea, solo quiero que me atendas, en realidad yo solo quiero mi brevete. Así es. Y se paró, regresó, me miró con mala cara, se demora, la gente de atrás al final pensaba que yo tenía la culpa. Entonces al final, es verdad, hay muchos funcionarios que de repente, bueno, no es por hablar mal, pero de repente si uno vive o si uno trabaja todo el día en una ventanilla sentado atendiendo por ahí que se ofusca. Sí. Pero también es verdad que utilizando herramientas tecnológicas de repente los procesos se agilizarían mucho más. Sí, pero también hay que tomar conciencia, ¿no?, en que la gente tiene que cambiar su chip. Si la gente entra a trabajar en el tema del servicio público, tiene que saber que está atendiendo necesidades de la población y que tiene que servir a esa población para la cual él está sentado en ese lugar cumpliendo una misión importante que debe de respetar y que debe reconocer que la otra persona también está invirtiendo tiempo, está dejando de lado otras actividades como en tu caso, o sea, hay que cumplir ciertos protocolos. A mí me ha pasado el mismo ejemplo que tú me das, me ha pasado en una comisaría y embarazada, ¿no? Alguna vez he ido a sentar una denuncia
y lo primero que me han dicho 7 soles es 60, el Banco de la Nación. vaya a pagarse usted su formulario al Banco de la Y Nación. es más, no solo me dijeron Sí. eso, sino yo pagué mi formulario, regresé y todavía la policía me dijo, oye, ¿sabes qué? Me empezó a contar, una policía acá ha dicho que me ha dado un ticket, yo no lo tengo, ¿sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Puedes comprar otro formulario para otro caso? Entonces, al final, ya, Y bueno, voy a ir encima a comprar eso, otro formulario para hacerle un nos favor. toca a todos, o sea, son ejemplos que los vivimos en el día a día, tú, yo y todos los peruanos, en donde incluso, ¿no? Digamos, hay normas especiales de respeto a las mujeres embarazadas que no se cumplen, el policía te puede decir, usted tiene que esperar porque la persona que es encargada todavía no llega o ha salido de comisión de servicios. Claro. Entonces, ¿dónde están los protocolos? O sea, yo puedo entender que me digas hasta cierto punto que no están las comisarías conectadas, pero la creatividad para generar un protocolo de atención, generar un proceso de cómo atiende un ciudadano, eso cuesta nada, creatividad. El diseñar un papelito que tienes que llenar, el justificar un tiempo que sea lo suficientemente necesario para poder atender tu consulta, pero no 4 horas desgastándolas innecesariamente y pasando un mal momento porque no te atienden como debe de ser. Eso hay que cambiarlo, ¿no? Yo he visto que tú también hablas de la simplificación administrativa y, Sí. por ejemplo, a nivel municipal he escuchado tú también que dices que generalmente las municipalidades a veces traban muchas cosas. Y Sí. ahora una pregunta que yo tengo es, los textos únicos de procedimientos administrativos, los TUPAS, en realidad ni siquiera son normativos, simplemente hacen el resumen de los procedimientos que tiene la institución. Sí. Entonces, ¿por qué hay un TUPA por cada municipalidad y no un TUPA unificado, por ejemplo? Eso hay que cambiarlo. O sea, necesitamos un TUPA mucho más simple. Cuando tú preguntas en los gobiernos locales por qué no avanzan, básicamente están enredados porque no entienden las normas. Cuando tú Claro. le haces la consulta, hay una central en donde la gente, las autoridades de los gobiernos locales llaman para que les interpreten las normas y saber cómo tienen que proceder. Imagínate, hemos llegado a ese punto de abandono dentro del sistema. Lo que se hace es básicamente tienes una legislación tan compleja, unos procedimientos administrativos tan complejos que dificultan la ejecución de las inversiones, la ejecución de los procesos. Eso hay que simplificarlo. Simplificando, pero también teniendo en cuenta que existe una gran multiculturalidad en nuestro país. O sea, hay regiones que también, digamos, hablan dialectos complicados, hablan dialectos distintos a los nuestros, no hay el suficiente nivel de preparación y ahí el Estado tiene que estar presente acompañando a la autoridad. O sea, no puedes dejar, digamos, a un Ministerio de Economía centralizado en Lima cuando debería estar en las regiones acompañando a las autoridades. Un pro inversión ayudando a que Me salga. parece que en ese sentido va la propuesta del Ministerio de Fomento a las regiones. Sí, ese es un ministerio lindo que ojalá que más allá de quién gane estas elecciones se implemente. Es un ministerio que sería un ministerio de la modernización y el desarrollo regional, que serviría para 2 cosas, para modernizar al Estado y para hacer el acompañamiento a los gobiernos locales y regionales en lograr una descentralización efectiva. O sea, Sobre el ministerio vamos a hablar un poco más adelante, pero antes de ir a la pausa yo quería comentarte una cosa. He estado viendo que también se está proponiendo una oficina de desregulación. sí. Por lo que he entendido, justo se asemejaba mucho a la idea que teníamos nosotros un curso acá en Derecho, que Has es leído análisis, muy bien el plan, ¿ah? que es análisis, hago mi tarea, sí, Sí. que es análisis económico del derecho, que básicamente lo que hace es, ya que el derecho es una técnica de regulación de conductas, al final hay 2 variantes del análisis económico del derecho, el normativo y el positivo. El positivo para al final evaluar el impacto regulatorio de las normas y el normativo para proponer a su vez normas. Ujú. Esta oficina de desregulación, lo que no me quedó bien claro es, ¿los proyectos de ley pasarían por el visto bueno, digamos, de esta oficina o simplemente sería título de recomendación? Más o menos, ¿cuál sería la Claro. función? Lo ideal es, tú conoces que, digamos, has visto como abogado el tema de cómo salen las leyes hoy en día, ¿no? Al final el análisis costo-beneficio, Claro, que esto es no un irrogará planchazo para todas las leyes, gastos claro. al Estado. Y de repente estás creando una entidad Ujú. y es imposible que no estés irrogando gastos al Estado. La idea es que para emitir una norma tú tengas que evaluar previamente o a través de esta oficina se evalúe previamente cuál es el análisis costo-beneficio. O sea, con esta norma lo que yo voy a lograr es cerrar brechas en infraestructura, lograr cerrar el déficit de infraestructura en el transporte y eso va a activar la economía en 2 puntos porcentuales Y del por ejemplo, PBI. si es que esta oficina ve que hay una norma que es absolutamente inútil y lo único que hace es entorpecer algún procedimiento, ¿qué haría? ¿Elevaría solo una recomendación
o de frente se la... No, tendría que elevar, a ver, si es el legislativo es un poder independiente, Claro. y ahí, digamos, yo creo que esa oficina serviría para tener una opinión, digamos, que Una puede opinión ser, técnica, una para opinión que sirva para el técnica, debate, que lo recoja algún congresista y supuesto. lo proponga. ¿no? Ahí, digamos, no podemos, no debería haber interferencia, pero en el Ejecutivo sí deberían haber una oficina que se encargue y descentralizar esas oficinas al interior de todas las entidades, que se encarguen de ver que todas las normas, como un filtro de calidad, de que las normas salgan con su análisis de impacto regulatorio para evitar estas normas innecesarias que muchas veces se emiten y no se implementan. En Estados Unidos ya existe esta oficina y lo que hace es, mira, si en el plazo de 3 años la ley o la norma no se ha implementado, chao, la norma desaparece, porque lo que estás haciendo es generando una barrera burocrática en tu Claro, acá lo economía. que hay es en realidad muchas normas. Por ejemplo, el caso del... entrevistábamos a Jaime Delgado y nos hablaba sobre su ley, sobre la comida chatarra, que ya se dio, pero no hay reglamento, Igual y se que el quejaba Código de de por qué no hay Consumo, reglamento. pues. Inclusive él quería proponer que si el Ejecutivo no reglamentaba para que se aplique la ley durante determinado tiempo, inclusive quería que sea un delito de desacato a la autoridad. Es un poco como para forzar al Ejecutivo para que saque el reglamento, porque si no al final Claro. se demoran las Y esta cosas oficina eternamente. haría justamente esas veces, ¿no? De ser digamos, de permitir que, ser un filtro para que no se saquen normas innecesarias. Y dos, también para ir evaluando, porque a veces se sacan normas que pierden vigencia, ¿no? Tú dices, esta norma, por ejemplo, conozco la norma, a ver, te pongo un ejemplo concreto, en SUCAMEC, para las normas de explosivos. Tú sabes Claro. que cuando hay que construir una mina tienes que dinamitar, ¿no? Y de repente, hoy en día tú no puedes tener, tienes que, para obtener el permiso, pasar por un proceso larguísimo. ¿Y por qué? Porque esta norma que impide que se usen los explosivos de manera indiscriminada fue hecha en la época del terrorismo, ¿no? En la década Claro, o sea, del al 70. final las normas se dan en un contexto determinado, pero después el contexto cambia, pero la norma sigue, igual se Así tiene es. que aplicar y es una barrera. Así es. Entonces, si los tiempos cambian, si las situaciones cambian, hay que ver si las normas son lo suficientemente flexibles para dinamizar tu economía. Y eso es lo que trata de ver esta oficina, ¿no? Y hacerle seguimiento a las normas, porque lo que no se mide y no se evalúa a lo largo del tiempo no Al mejora. final no funciona. Bueno, amigos, ella ha sido Fiorella Molinelli y regresamos con ella para hablar de educación después de la pausa. Amigos, regresamos, son las 5:27 y estamos en Habla Franco. Recuerden que nos pueden seguir a la @frecuenciausil y a la @franco germaná en Twitter. Ahora, hablando un poco sobre educación, he visto que tú dices que se debería seguir un poco el modelo de Moquegua, el modelo que implementó Martín Vizcarra, ¿no? Hablabas un poco de eliminar, yo no sabía eso, dicho sepa, ser un dato interesante, que acá en Fiestas Patrias el feriado son 2 días, pero en Moquegua era toda la Sí, semana. toda la semana. Eso me pareció una cuestión, o sea, bien por los moqueguanos, pero en realidad no creo que sea tan eficiente que digamos, ¿no? Después también se hablaba de un sistema de fiscalización para ver si el profesor realmente está dictando las clases, cómo las está dictando, si los alumnos van, no van, en fin, ¿no? Pero yo tenía una pregunta en el sentido de, ¿por qué no diseñar un sistema educativo basado en la competencia sana? Ujú. Por ejemplo, o sea, si algo hace la competencia, y tú como economista lo debes saber, es genera más innovación. En realidad, no solo en el ámbito de políticas públicas, sino en cualquier aspecto de la vida humana, y ni siquiera de la vida humana, sino también de la vida hasta animal. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cómo genera innovación? Por ejemplo, después de la Guerra Fría quedaron 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, producto de esa Guerra Fría, ¿qué hicieron? Eso es una innovación en el lado negativo, proliferaron un montón de armas nuevas y súper creativas. Después, la propia evolución es eso, al final el que se adapta mejor es el que evoluciona, es el que sobrevive. Entonces, ¿por qué no hacer un modelo educativo basado en la competencia? Por ejemplo, si no hay plata evidentemente para darle a todos, lo que se podría hacer es, por ejemplo, fomentar una feria nacional de ciencias, qué sé yo, que inicia a nivel distrital, los ganadores de colegios a nivel distrital compiten a nivel provincial, después a nivel nacional. Al final vas a tener algunos cuantos que van a ser los beneficiados, qué sé yo, de repente con becas, con incentivos, pero la gran mayoría, que al final es la que no va a ganar, de todas maneras eleva su nivel educativo. ¿Por qué? Porque se ha esforzado, porque ha competido, porque para eso ha tenido que estudiar. Y en eso igual se puede replicar haciendo una liga, no sé, deportiva distrital, Feria Nacional de Ciencias, un campeonato nacional de debate escolar, cosas así. ¿Qué opinas? A ver, hay 2 componentes en esa pregunta. Primero, la competencia en el sector educación, ¿no? Y por otro lado, el tema de los incentivos, que es lo que tú estás poniendo como ejemplo. En el tema de la educación, lo que hemos visto en los últimos años es que
desde que se liberalizó el mercado educativo, hemos tenido se han proliferado el número de universidades sin controles de calidad. Claro, Daniel Mora decía que había en provincias universidades que estaban en el segundo piso un chifa todavía. Así es, y hay universidades por doquier, pero sin ningún control de parámetros de calidad, ¿no? Que educativos, que hoy es importante. Entonces, el primer mensaje es que no podemos tratar al sector educación como un mercado competitivo, porque tiene un tema muy importante, que son los efectos externos que se generan hacia los demás si damos una mala calidad educativa. O sea, si dejamos que salga una universidad mala, el sistema no lo destruye por sí solo, ¿no? Y eso se convierte en, digamos, en gente profesionales que no van a cumplir bien su rol en la economía. No me refería, por ejemplo, a que se incentive que los privados monten colegios o que monten universidades, sino, por ejemplo, hasta en los propios colegios públicos, que hay una convocatoria para que, por ejemplo, un campeonato nacional de debate, que los propios alumnos sean los que compitan entre sí. O sea, una competencia entre alumnos, no entre tanto instituciones. Eso me parece fabuloso, es una idea que hay que hacerla despegar de todas maneras, y yo creo que aquí es bien importante la convocatoria. Incluso nosotros pensamos en trabajar un fondo público-privado, ¿no? Para fomentar los famosos startups, claro, los centros de innovación tecnológica desde las universidades. Hay un modelo lindo en Bilbao, en España, en donde desde la nada Bilbao se convirtió en la región más potente de España, y a pesar de la crisis es la región que logra sobrevivir en medio de toda esta crisis económica. ¿Por qué? Porque ha invertido mucho en ciencia, en innovación, en tecnología, ha liderado todo el despegue de las plataformas tecnológicas y de los startups. ¿Y cómo lo ha hecho? A partir de un fondo que lo constituye el Estado junto con los privados. Esto es una tarea de todos, y lo que deberíamos fomentar para nuestros jóvenes y para las universidades justamente es el acceso a través de concursos, de fondos financiados, pero a través de iniciativas que se postulan, se concursan y ganan para acceder a estos fondos y hacer el despegue de todas estas plataformas que liderarían todo el crecimiento, sembrarían la semilla para el despegue, la innovación, el crecimiento económico del país, que es lo que más nos importa. Un país, yo siempre he dicho, el secreto para un país es no descuidar 4 variables. Una, inversiones, atraer inversiones. En segundo lugar, infraestructura, o sea, dentro de las inversiones, en el Perú cerrar brechas de infraestructura. Esa es la segunda I. La tercera I es la innovación, o sea, tenemos que apostar por la innovación, ciencia y tecnología. Y la cuarta I, la institucionalidad. No destruir instituciones, sino más bien fortalecerlas. Si tú cumples esas 4 I, vas camino hacia ser miembro de los países del primer mundo, de la OCDE. Ahora, si bien más o menos por tus propuestas se puede intuir que tu postura, digamos, porque todos los congresistas al final llevan una especie de paquete legislativo, son elegidos porque son asociados a algún tipo de reformas, tú vas más por el tema de reforma del Estado, por el tema de innovación, tecnología, en fin. Pero también, no solamente eso, sino quizás esto es más difícil trasladarlo al público en general. Ya tenemos trabajado 150 normas, un paquete de 150 normas de destrave a las inversiones, porque para nosotros lo más importante es cómo hacemos para generar esos 3 millones de puestos de trabajo que ha prometido Pedro Pablo. Y ahí básicamente tenemos una cartera importantísima de proyectos que deberían salir en los próximos 5 años, porque esa sería la fuente de creación de 1,5 millones de empleos. Y el otro 1,5 millones vendría a partir de esa formalización, o sea, convertir a la masa informal en formal. Claro. Ahí, digamos, con ese 1,5 millones llegaríamos a la cifra de los 3 millones. Entonces, necesitamos impulsar inversiones, no para facilitarle la vida a los inversionistas, sino porque necesitamos generar fuente de trabajo. Y tenemos que alcanzar esos 3 millones de empleos que Pedro Pablo ha prometido. Y ahí ya tenemos las 150 normas. Lo que yo te voy a decir es que de ser elegida en el Congreso no solo vas a, digamos, debatir o no solo vas a tener votaciones sobre proyectos de reforma del Estado, sino sobre temas sociales controvertidos. Sí. Entonces, un poco para que la gente sepa dónde estás parada o cuál es tu postura sobre temas algunos controversiales. Por ejemplo, te quería preguntar tu opinión sobre un tema que ya fue debatido inclusive en este Congreso, pero no se aprobó. Por ejemplo, el tema de la unión civil. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías a favor? ¿Estarías en contra? Aquí Pedro Pablo ha dicho que cada uno tiene su voto de conciencia. Yo estoy a favor de la unión civil.
Me parece que es importante porque es un derecho de todos los ciudadanos poder asegurar su patrimonio, poder acceder a estos derechos que los consigues a través de la vía de la unión civil, ¿no? Creo mucho también en la familia, ¿no? Creo mucho en la familia, en la unión matrimonial, pero para ese tema en particular creo que es un primer buen paso, digamos, apoyar a la unión civil. Un primer buen paso que después podría terminar en un matrimonio igualitario. Eso creo que hay que ir viendo a lo largo del tiempo cómo va, digamos, nuestra sociedad, porque acuérdate que estamos en una sociedad que es bastante machista, bastante tradicional, y tenemos que invocar el diálogo, ¿no? Al diálogo, digamos, no destruir a las minorías, pero sí construir un país sólido en donde no existan estas desuniones. Yo creo que es un buen debate y es un segundo paso que se esperaría en un nivel de país mucho más maduro, ¿no? Por ejemplo, otro tema controversial que al final tampoco aprobó este Congreso era el tema del aborto en caso de violación. ¿Tú qué opinas? Yo sí estoy ahí a favor de la vida. O sea, yo creo que el niño que llevas en el vientre no tiene la culpa de, digamos, de esa situación. Y bueno, yo soy católica toda mi vida, he sido formada en un hogar católico y bueno, pues hay formas de encontrarle solución, pero esa vida me parece que hay que respetarla, ¿no? Ahora, un tema que está proponiendo y en realidad es uno de los caballitos de batalla de la Alianza Popular es el Ministerio de la Juventud y del Deporte, ¿no? Se habla, he visto que mucho se habla de, algunos dicen que es burocracia, ellos al menos se defienden diciendo que no es burocracia porque haría una fusión por absorción y fusionar un montón de programas, la Senajut, Beca 18, en fin, y que esos programas ya tienen presupuesto asignado, entonces por ende no se irrogaría, es un poco lo que hablamos, ¿no? Si bien están creando un ministerio, según ellos no se irrogaría más gastos, ¿no? Porque, digamos, solo fusionas el IPD, algunos programas que ya tienen presupuesto asignado, para darle, digamos, a las políticas públicas que benefician a la juventud un estatus ministerial y por ende más peso político. ¿Tú crees que esa es la solución? A ver, yo creo que hacer crecer mucho más al Estado es complejo y además paralizas a la economía, porque cada vez que tienes que hacer cambios institucionales destrozas una entidad para volver a crear otra. Y ahí tú tienes que tener en cuenta que a veces el gestionar, por ejemplo, todas las modificaciones para crear un nuevo reglamento de organización y funciones, nuevos manuales de organización y funciones, son básicamente medio año paralizada, vas a tener medio año paralizada tu economía en el mejor de los casos. En el peor de los casos es un año sin hacer nada mientras que haces todos los cambios. Yo creo que de repente una idea mucho más factible intermedia es crear una secretaría, una subsecretaría o digamos, un viceministerio al interior de este caso está dentro de educación, ¿no? Que donde se puede ver el deporte como una política, digamos, macroeconómica, digamos, con una articulación sectorial mucho más clara, con mayor impacto, ¿no? Y eso se podría hacer de una manera mucho más fácil, más sencilla, sin tener que hacer muchos cambios burocráticos que te terminan paralizando presupuestos, hay que aprobar. En el Estado es complejo, o sea, no es fácil crear una entidad, te demoras tiempo, y te lo digo porque yo he creado una entidad que es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Y eso, el que no le ha sudado, no sabe. Pregúntale a cualquiera de los candidatos a ver si ha implementado alguna institución alguna vez y sabe lo que es hacer un ROF, un MOF, pedir presupuesto al MEF, que es el que suelta el dinero. El billetito, claro. Eso te tarda en un escenario optimista 6 meses, en el pesimista 1 año. Y no estamos en una situación para darnos el lujo de paralizar la economía. Tenemos que repuntar. Ahora, ya para finalizar un poco sobre el panorama político, ¿no? ¿Tú cómo ves la campaña, no? Porque desde que salen las encuestas ya hace más de un año, la foto siempre había sido Keiko, un sólido, pero un poco estancado, en realidad 30-32%, y un PPK que estaba entre 19 y 17, pero ahora, según la última encuesta, dicho sea de paso, ciertamente extravagante la última encuesta, ha bajado hasta 4º lugar, pero de todas maneras demuestra una tendencia hacia la baja de PPK. No ¿Cómo van a hacer ustedes para remontar? Lo han puesto en la foto en cuarto, pero hay un empate técnico. Hay un empate técnico, ¿no? Triple, cuádruple. Digamos, está algunos, en ¿no? el segundo, peleándose el segundo puesto 3 candidatos. Nosotros siempre hemos dicho que las encuestas no es algo que nos quita el sueño, es una foto del momento. Lo que estamos haciendo es trabajar duro por conseguir el voto y la confianza de los peruanos.
Hay muchas cosas que se han dicho, como por ejemplo Pedro Pablo no ha recorrido el interior del país, lo ha recorrido, se ha reconocido que Keiko y Pedro Pablo son los que más recorren el país. Pedro Pablo ha vivido, además, como te decía, en el interior del país, y creo que hay que darle a conocer al público en general y a los peruanos que ya no estamos en un momento para la improvisación. Yo te ponía un ejemplo respecto a si tienes un paciente grave, enfermo, ¿a quién le confiarías tú el tratamiento de tu hijo? ¿No? Si tu hijo está grave, ¿a alguien que conoce? O alguien que te lo recomiendan, pero que no sabe finalmente si va a ser sinónimo de garantía, si te va a funcionar. Digamos, no, evidentemente uno lo recomienda no a un chamán o a alguien, sino si uno lo recomienda, evidentemente lleva a su hijo al doctor que ya se sabe que haya gestionado la economía, pero ¿no? el tema es que, digamos, eso es una decisión racional, pero ahora el voto, por ahí que es más emocional, o sea, por ahí que la gente vota más por y ahí emociones, está nuestro esfuerzo o sea, más con el hígado, el estómago, el corazón que con el cerebro a veces. Y ese es el gran esfuerzo y al que apelamos, por eso también agradecemos las invitaciones que ustedes, los medios de comunicación nos hacen, porque esa es la forma de canalizar el mensaje de Pedro Pablo y llegar a más cada vez a más gente, digamos, a los jóvenes en este caso, que para nosotros son fundamentales y han sido nuestro pilar inicial de crecimiento exponencial en las elecciones anteriores. Y queremos seguir contando con el voto de los jóvenes, la confianza de los jóvenes, porque sabemos que Pedro Pablo tiene el liderazgo suficiente para cambiar el país. La tiene clarísima en economía. Mira, yo también me considero joven, ¿no? Y estoy segura que nadie como él tiene las cualidades como para generar los cambios que hoy se necesitan para retomar la senda del crecimiento económico. Si no hacemos crecer la torta, no vamos a poder distribuirla mejor. Necesitamos mejorar los programas sociales. Necesitamos más plata para, en realidad, poder distribuir mejor, porque si al final no se crece, no entra más dinero al Estado, al final vas a distribuir promesas de políticos que no se van a poder cumplir porque no saben cómo manejar la economía. Eso Fiorella, no lo queremos. Finalmente, ¿qué opinas? Y esa es una pregunta un poco curiosa. Yo justo estaba viendo El Valor de la Verdad el fin de semana y veo pues un spot de Acuña. En realidad, ahora supuestamente dicen que ni siquiera lo han autorizado, pero era un spot donde se hablaba del plagio y que supuestamente no es tan malo y genera un poco la comparación entre Acuña y Martin Luther King. ¿Tú qué opinas? Bueno, esa es una vergüenza totalmente pública. A mí me parece, a estas alturas del partido, digamos, el plagio es un delito. Yo como profesora, yo soy profesora y además asesora de tesis en las universidades. ¿Tú qué le haces a un alumno que plagia? Uy, a un alumno lo llevas al comité de ética, claro, bueno, hay un reglamento. Una persona que plagia está cometiendo un delito, está robando, ¿no? Es una persona que queda totalmente incapacitada moralmente y que carece de integridad como para conducir algo en su vida. Y entonces eso no tiene perdón de Dios, ¿no? Si así se hace en un escenario académico, imagínate qué se puede esperar en un escenario público. Dios mío, ¿cuántas cosas podrían suceder? Porque ahí estamos corroborando que esta persona es deshonesta totalmente. Y yo no quisiera que una persona deshonesta lidere mi país. Ya basta de corrupción y basta de deshonestidad total con los peruanos. Bueno, Fiorella, ¿tienes alguna red social para la cual la gente te pueda seguir? Sí, a ver, sí, invito a todo tu público que me sigan a través de mi Facebook, Fiorella Molinelli, persona pública, y a través del Twitter, ¿no? @Fiore Molinelli. Con doble L al final, mi apellido. Y encantada, yo siempre estoy conectada a mis redes, respondiendo personalmente todas las inquietudes y atendiendo todas las consultas de los que se suman a la red. Tu número, te falta tu número. Y mi número, es verdad. Yo estoy en uno de los números mucho más bonitos, que es el 14, el Día de la Amistad, el Día del Amor. Pronto vamos a tener una celebración especial para ese día, ¿no? Invocando al 14, y a los jóvenes les pido un voto de confianza para poder cambiarle el rostro a la política y el rostro al Congreso. Bueno, amigos, ella fue Fiorella Molinelli, candidata al Congreso con Peruanos por el Cambio, y ya regresamos hablando un poco más de coyuntura política. Gracias.